¿Qué pasaría si en este momento no existiera la posibilidad de practicar un aborto? ¿Sería perjudicial para nuestra sociedad? ¿O sería beneficioso para proteger esas vidas que aún no llegan a este mundo? Este tema ha sido causa de debates a lo largo de muchísimos años. Hoy les traemos un análisis objetivo sobre los métodos abortivos. No descarto la posibilidad de que algunas opiniones estén a favor o en contra de ellos. Soy Alfonso Moreno y les voy a platicar cuáles son los métodos abortivos para la interrupción legal del embarazo. Número 1. Interrupción legal del embarazo por medio de medicamentos. Se utilizan dos fármacos, mifepristona y misoprostol. Pueden realizarse en casa con acompañamiento de algún médico o supervisión de alguna persona especializada en eso. Es seguro y efectivo siempre y cuando se siga correctamente las indicaciones dadas. Consiste en el uso de estos medicamentos para terminar con el embarazo. Es una práctica común utilizada en etapas tempranas, como antes de las 9 semanas de gestación. ¿Cómo se utiliza? Ya una vez ingerida el medicamento y la dosis adecuada, estas actúan por medio del sistema haciendo que se expulse el feto. La ventaja es que no requiere intervención quirúrgica y se puede realizar en la comodidad de la casa mediante supervisión. La desventaja que tiene esto es que puede durar días o hasta 3 semanas con el dolor constante, hemorragias y puede que se complique y no se haya realizado un aborto adecuado y haya quedado por dentro desechos. Y tenemos el otro que es quirúrgico. En el quirúrgico intervienen los médicos para hacer una cirugía. Consiste en abrir el cuerpo de la mujer y sacarle el feto que tiene. Es una intervención manual, como ya dijimos, y se practican en el primer trimestre, 12 semanas de gestación, no más ni menos, bajo anestesia local. Hay otro que se llama dilatación y evacuación. Este se realiza en el segundo trimestre y requiere mayor dilatación del cuello uterino. Las ventajas de este es que es muy rápido y es efectivo. Las desventajas es que es un aborto más invasivo. Puede llevar a complicaciones como perforación uterina, desgarro del cuello uterino, infección y hemorragia. Esto es recomendado después de las 10 semanas o si se prefiere un método clínico. Pero todo esto tuvo que haber surgido de algo o de alguien, ¿no es así? Escuchemos a nuestra compañera Adriana cómo es que fue la historia de estos métodos abortivos. Hola, este es un video sobre los métodos abortivos desde los inicios de la historia hasta la Edad Media. El aborto, entendido como la interrupción deliberada del embarazo, ha estado presente desde los orígenes de la humanidad, aunque en la actualidad se debate en términos éticos, legales y científicos. Las sociedades antiguas fue una práctica común, motivada principalmente por razones económicas, sociales y de salud. Desde tiempos remotos las mujeres y las parteras desarrollaron diversos métodos, tanto naturales como empíricos, para provocar la expulsión del feto, aún sin tener un conocimiento médico formal. En las comunidades primitivas y nómadas, donde las condiciones de vida eran precarias, el control de la reproducción se realizaba mediante medios rudimentarios. Las mujeres usaban hierbas silvestres y sustancias de origen animal o mineral que se creía podían limpiar el cuerpo o inducir la menstruación. Entre las plantas más empleadas se encontraba la ruda, la artemisa, la sabina y el perejil, todas las propiedades estimulantes del útero. También se recurría a golpes, saltos violentos o la aplicación de calor extremo en el abdomen, métodos de muchas veces resultaban fatales. Las grandes civilizaciones antiguas, el aborto ya estaba documentado. En Egipto, hacia el año 1550 a.C., el papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos conocidos, describía preparados hechos con miel, dátiles, ajo y lana empapada que se introducía en el útero para provocar contracciones. Este tipo de fórmulas combinaban la observación empírica con prácticas rituales, ya que se consideraba la fertilidad y la vida eran dones divinos que podían manipularse con permiso de los dioses. Con la expansión del cristianismo en Europa, la visión del aborto cambió profundamente durante los primeros siglos de la Edad Media.
El pensamiento religioso consideraba que la vida era sagrada desde la concepción, por lo que interrumpirla equivalía a cometer un pecado. Sin embargo, las prácticas abortivas no desaparecieron, continuaron en la clandestinidad, transmitidas de generación en generación por las parteras y curanderas. Estas mujeres utilizaban los mismos remedios que en la antigüedad: plantas hemanogogas, compresas calientes, sangrías, aunque bajo el riesgo constante de persecución. Los tratados médicos islámicos como la Abinasea o Ar-Razi también mencionaban sustancias que limpiaban el útero o expulsaban el feto, lo que demuestra que el conocimiento persistía en el mundo árabe. Muchas gracias. En el siglo XX, los movimientos feministas empezaron a ser más vistos, empezaron a ser más destacados. Esto, junto con la salud pública, comenzaron a reclamar a las mujeres el derecho para poder elegir sobre su propio cuerpo. En el primer país que lograron legalizarlo fue en la Unión Soviética, y esto fue en 1920 bajo el régimen de Vladimir Lenin, y esto fue parte como su política de emancipación femenina. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países empezaron a ser un poco más flexibles con sus leyes, en especial sobre este tema, ya que comentaban de que tenían una gran cantidad de abortos al ser clandestinos. Muchas mujeres llegan a fallecer y querían solucionarlo de una mejor manera. Después, en los años 1960 y 1970, el movimiento feminista empezó a impulsarse con esta frase: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y de ahí vamos a empezar a retomar un poco la historia ya hasta el siglo XXI. El aborto llega a ser legal parcialmente en algunos países, pero en algunos todavía no, sigue estando penalizado. Esto se llega a hacer especialmente por países que tienen una influencia que llega a ser religiosa, conservadora, y esto más que nada ha sido un tipo de ideas que se han pasado en generación en generación. Actualmente estamos rompiendo esas barreras y empezamos a tener un poco de más conciencia, flexibilidad, y tomamos en cuenta la salud de las mujeres. Aquí en América Latina ha habido unos avances que son más recientes, que han decidido progresar y empezar a ayudar. Por ejemplo, en Argentina, en su semana número 14, decidieron empezar a legalizar el aborto. En México, del 2021 a 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizarlo a nivel federal, y esto garantiza el acceso. Aún así, sigue siendo un lugar muy difícil, ya que en México se tiene una religión católica muy fuerte y las ideas de aborto son muy rechazadas actualmente. En Colombia, hasta el 2022 empezó a ser legal. Esto fue aproximadamente a la mitad del año, y aunque sigue siendo un tema ético, político y social, sigue siendo muy debatido, más que nada por las ideas y morales de cada religión, de cada zona y de cada región. El aborto clandestino es un procedimiento para interrumpir el embarazo de forma ilegal o oculta, ya que las leyes de ese país no lo permiten o porque la persona no tiene acceso a los servicios de salud seguros. Algunas de las características de los abortos clandestinos es que se realizan en lugares no certificados o sin condiciones higiénicas adecuadas. Otra de las características es que puede ser practicado por personas sin capacitación médica o por la misma persona embarazada. Otra de las características es el uso de métodos inseguros, lo cual puede provocar complicaciones al momento de realizarlos. Estos métodos no solo provocan la muerte del feto, sino también puede provocar lesiones graves a la persona embarazada, puede provocar lesiones orgánicas, lo que a la vez la puede incapacitar para querer concebir en el futuro, o en otros casos puede llegar a provocar la muerte. Uno de los métodos utilizados en el aborto clandestino es la ruptura del saco amniótico, ya sea con un objeto punzante o con un alambre. Este método puede provocar una infección que puede derivar de una sepsis o una lesión en los órganos internos, lo que provoca en numerosos casos la muerte de la persona. Otro de los métodos es la introducción de mezclas tóxicas, ya sea productos químicos o hierbas que en cantidades muy pequeñas pueden llegar a ser tóxicas.
Estas hierbas, al ser tóxicas, actúan básicamente como purgantes, provocando contracciones muy fuertes en los músculos abdominales que provocan la expulsión del feto. Por último, otro de los métodos es el traumatismo abdominal, es cuando una persona se golpea o se presiona fuertemente el abdomen. Estos golpes pueden ser autoinfligidos o provocados por otra persona, ya sea con un objeto o con la misma fuerza física. Este método puede llegar a causar hemorragia interna o desplazamiento de placenta, lo que provoca un dolor interno y pérdida de sangre, donde si no hay atención médica las consecuencias pueden ser fatales. Existe diferencia clave entre la interrupción legal del embarazo y el aborto clandestino. La interrupción legal del embarazo es un procedimiento permitido por la ley. Esto significa que se realiza bajo ciertas causales, ya sea por el riesgo para la vida de la mujer en casos de violación o por el simple hecho de poder decidir sobre su cuerpo. En cambio, en el aborto clandestino ocurre cuando la ley lo prohíbe. Al ser ilegal, se convierte en un delito, exponiendo a la mujer y a quien lo practica a multas e incluso a la cárcel. Como segundo aspecto está la seguridad y la salud. En la interrupción legal del embarazo es un procedimiento seguro quien lo realiza un profesional de la salud en clínicas o hospitales, usando métodos avalados por la Organización Mundial de la Salud. En cambio, en el aborto clandestino tiende a ser muy peligroso, ya que se realiza en condiciones insalubres, personas sin formación usando métodos caseros o dañinos. Esto lo convierte en una de las principales muertes maternas por hemorragias e infecciones graves. Como tercer punto tenemos el acompañamiento médico y psicológico. En la interrupción legal del embarazo, la mujer recibe una atención integral. Tiene consejería antes del procedimiento donde se le explican sus opciones y seguimiento médico después. Además, suele contar con apoyo psicológico para manejar sus emociones. En el aborto clandestino no hay acompañamiento. La mujer enfrenta la situación de manera sola, con miedo y en la clandestinidad. No tiene acceso a información veraz ni a apoyo emocional, lo que puede generar un trauma psicológico más grande. Como cuarto aspecto tenemos los derechos humanos y reproductivos. En la interrupción legal del embarazo se le reconoce la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y su vida. Garantiza el derecho a la salud, a decidir y a no ser sometida a tratos crueles. En el aborto clandestino, por su ilegalidad, vulnera esos derechos. Niega el derecho a la salud y a la vida de la mujer. Afecta de manera desproporcionada a las más pobres o que no tienen recursos a acceder a alternativas seguras, creando una desigualdad. Por último, en el aspecto social y económico, en la interrupción legal del embarazo se beneficia a la sociedad, ya que reduce la mortalidad materna y permite que las mujeres continúen sus estudios y proyectos de vida. Aunque tiene un costo para el sistema de salud, es mucho menor que tratar con complicaciones de abortos inseguros. En el aborto clandestino, en cambio, tiene un alto costo social y económico, ya que saturan los servicios de emergencia y generan gasto a los familiares, ya que perpetúan los ciclos de pobreza, especialmente cuando una mujer no puede planificar su familia y también llega a tener secuelas de salud. En conclusión, la diferencia no es solo médica, sino de derechos y justicia social. La interrupción legal del embarazo prioriza la vida, la salud y la dignidad de la mujer. En el aborto clandestino, consecuencia de su prohibición, las pone en riesgo, castigando especialmente a las más vulnerables. Riesgos de un aborto clandestino. El aborto clandestino, pues también conocido como un aborto inseguro, representa un grave riesgo para la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes. Se considera clandestino pues porque se realiza fuera de un sistema de salud y no hay médicos que supervisen esto y se utilizan métodos inadecuados. Pues uno de los principales riesgos que puede ocasionar un aborto clandestino es la hemorragia severa, que puede estar presente por la utilización de instrumentos inadecuados o por procedimientos mal realizados. Este tipo de sangrados puede llevar a la pérdida de grandes cantidades de sangre y poner en peligro a la persona si no se trata de manera inmediata. Otro riesgo importante son las infecciones, que ocurre cuando el procedimiento se realiza en lugares que no tienen higiene
o insalubres, o cuando puede quedar restos dentro del útero. La infección puede avanzar rápidamente y causar fiebre, dolor abdominal severo y muscular. También incluso estas infecciones generalmente causan también sepsis, que puede ser mortal si no se trata a tiempo. También puede ocurrir perforaciones en el útero o en órganos internos, lo que puede provocar lesiones graves que requieran cirugía urgentemente. Además, los abortos incompletos pueden dejar tejido retenido, provocando sangrados prolongados y complicaciones posteriores. A largo plazo, estos riesgos pueden causar infertilidad, dolor pélvico crónico, adherencias internas y un mayor riesgo de complicaciones en embarazos futuros. En algunos casos, las secuelas emocionales y psicológicas también pueden ser significativas para las mujeres, especialmente cuando estos abortos clandestinos se realizan en secreto o por miedo. Las principales causas que llevan a un aborto clandestino son la falta de acceso a servicios médicos seguros, el estigma social, la desinformación y las leves restrictivas. Las principales causas también que pueden llevar a esto es que las mujeres de bajos recursos o los que viven en zonas rurales suelen ser las que principalmente son las más afectadas, ya que tienen menos probabilidades de tener atención profesional. Finalmente, es fundamental recordar que cualquier persona que representa síntomas como sangrado abundante, fiebre alta, dolor interno o mareos después de un aborto debe buscar atención médica urgente. La mayoría de estos casos puede llevar a la muerte y la obtención de oportunidad puede salvarle la vida. Y recibir tratamientos en un centro médico es derecho humano. Hola, ¿qué tal? Para darle continuidad al tema de métodos abortivos, yo le voy a hablar sobre los riesgos de la interrupción legal en el embarazo, también conocida por sus siglas ILE. En México, este procedimiento está autorizado en varios estados. A nivel federal se reconocen causales específicas donde las mujeres y personas gestantes pueden acceder a él de manera segura, legal y gratuita. Hablar de los riesgos no significa desincentivar el derecho a decidir, sino informar con base científica para que toda persona que atraviese una situación así pueda hacerlo de forma segura y acompañada. De acuerdo con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, la interrupción del embarazo debe realizarse bajo protocolos médicos autorizados, con medicamentos y equipos regulados para su uso clínico. Por ejemplo, en la Ciudad de México se permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y los métodos más utilizados son medicamentos. Hay algunos medicamentos que son especiales para esto, que utiliza el misoprostol, por ejemplo. También una técnica es la inspiración manual. Esos procedimientos están contemplados en los lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro. Esto está publicado por la Secretaría de Salud desde el 2022. Está en su página de la Secretaría de Salud. Si hablamos de los riesgos médicos en este método de la interrupción legal, pues aunque el aborto de esta manera es un procedimiento de bajo riesgo, cuando se realiza en condiciones adecuadas, no está exento de posibles complicaciones, entre los cuales se encuentran, hemorragia, un sangrado abundante, ¿verdad? Aborto incompleto, se puede quedar parte, por ejemplo, ya sea de la placenta esto puede llevar a una complicación, son restos del embarazo dentro del útero. Una infección, nunca se está libre de ella, o sea, si no se utilizó unos instrumentos totalmente esterilizados o no se hizo un seguimiento médico donde se le recetó al paciente antibióticos, o si el mismo paciente no tomó los antibióticos como era, recetado. No tenemos que olvidar que esto es una operación, ¿verdad? Aunque puede ser una operación menor, no deja de haber manipulación dentro del útero. Reacciones a los medicamentos, un sangrado prolongado, cólicos intensos, también son otros riesgos aplicables a la interrupción legal. Según la Secretaría de Salud, cuando la interrupción se realiza en condiciones seguras, la tasa de complicaciones es del 1%.
Claro que aquí estamos hablando de instituciones que están reguladas, tanto como por COESTRIS y por COFEPRIS, ¿verdad? Tienen sus permisos, son lugares que son, que están sanitizados, que están, pues, prácticamente libre de riesgo, ¿no? Su contraparte, pues, serían los lugares donde se lleva un aborto clandestino, ¿verdad? Ahí donde los riesgos se incrementan exponencialmente, infecciones, hemorragias. Profesor, quería que incluyéramos cómo nos hubiera gustado recibir ese tipo de información a temprana edad. En lo personal, creo que nunca recibí en la secundaria o preparatoria como un tema central del aborto o métodos abortivos. Yo creo que menos antes, o sea, hace unos años, porque pues si este tema sigue siendo prejuicioso, pues hace unos años pues, había sido más, ¿verdad? Y también creo que es algo que se debe de erradicar, dado que al menos en nuestro caso, los hombres, pues no llevamos ese proceso. Nos toca la parte de, pues nada más estar informados, en el caso de, para poder acompañar, ya sea nuestra pareja, amiga o X, ¿verdad? En ese proceso, pero jamás juzgar, tener empatía y no tener ese prejuicio para que este tema del aborto termine. Yo sé que pues tiene muchos matices, ¿verdad? Tanto religiosos, políticos o X, donde este tema del aborto está inmiscuido, pero creo que siempre se debe de tener en cuenta que quien vive esto es la mujer. Al final del día, ella debe tener la última palabra. ¿Cuál fue el primer país en legalizar el aborto? Solo 3 años después del inicio de la revolución, el 18 de noviembre de 1920, la URSS, o mejor conocido como la Unión Soviética, se convierte en el primer país en legalizar el aborto de manera voluntaria y gratuita. Ello debido al gran número de abortos clandestinos que ya se venían dando en el país y que por supuesto ponían en gran riesgo la vida de las mujeres. Pero además, este decreto buscaba ser una alternativa para mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y, por qué no también, ser una medida que permita avanzar con la igualdad de género. Sin embargo, es preciso mencionar que el decreto de legalización dado por el Comisario del Pueblo para la Salud y la Justicia autorizaba la práctica únicamente en hospitales, donde un médico especialista y sin fines lucrativos podía realizarlo, mas no especificaba un límite de semanas en el cual debía interrumpirse el embarazo. No obstante, este decreto llevó al aumento de la práctica del aborto sin que hubiera una mejora de las condiciones sanitarias o un sistema de respaldo que permitiera ejecutar estos procedimientos, lo cual produjo un déficit en el sistema de salud. Y aunque en 1955, durante el gobierno de Stalin, se marcó la prohibición de este procedimiento porque atentaba contra la natalidad y solo era permitido únicamente cuando existía peligro para la vida de la madre o cuando se detectaba una enfermedad congénita, estas restricciones no prosperaron, puesto que a la muerte de Stalin todo volvió a ser tal cual el decreto de 1920. Y hoy, a casi 30 años de la caída de la URSS, el aborto sigue siendo una práctica legal y común en Rusia, donde por cada 1000 partos se producen 551 abortos, el doble de lo que se produce en Estados Unidos con 220. Ahora bien, vamos a dar un vistazo por América Latina. ¿Cuáles fueron los primeros países en legalizar el aborto? En primer lugar, tenemos a Cuba, quien legalizó este procedimiento en el año de 1965. En segundo lugar, tenemos a Ciudad de México, quien legalizó el aborto en el año 2007. Y por último, el tercer país que se suma a este top 3 es Paraguay, quien legalizó este procedimiento en el año 2012. Cabe destacar que en todos estos países antes mencionados existen centros médicos oficiales para realizar este procedimiento de una manera segura y salvaguardando la salud de las mujeres.
Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Irlán Valencia y voy a explicar cómo funciona el aborto en México, desde cuándo es legal, en qué estados es legal a esta fecha de 2025, por qué es legal y cuáles son las clínicas oficiales que pueden realizarlo. ¿Desde cuándo es legal el aborto en México? El cambio más importante ocurrió en 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional castigar el aborto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ninguna mujer o persona gestante puede ser criminalizada por decidir interrumpir el embarazo. A partir de esta sentencia, bueno, todas las instituciones federales de salud como el IMSS, el ISSSTE, están obligadas a ofrecer el servicio en los casos permitidos. Es importante aclarar que en todo el país el aborto por violación es un derecho garantizado sin importar en qué estado se encuentra la persona. ¿En qué estados es legal interrumpir el embarazo por decisión propia? Hasta 2025 hay 24 estados en México que ya han despenalizado el aborto voluntario. Generalmente son hasta las 12 semanas de gestación y algunos de los estados pues bueno son Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Campeche y Tabasco. En los estados que aún no ha cambiado las leyes, solo se permite en situaciones específicas, como lo dije anteriormente, por motivo de violación, cuando pone en riesgo la vida de la persona o cuando el feto trae malformaciones graves. En cuanto a las clínicas oficiales aquí en México, a nivel federal existen los servicios de aborto seguro, llamados SAS, en unidades públicas. El ISSSTE ya habilitó también 77 clínicas y hospitales con personal no objetor para ofrecer el servicio. Y en la Ciudad de México hay 14 unidades médicas que ofrecen este servicio de forma gratuita y segura. También cabe recalcar que en Ciudad de México cualquier persona que no sea residente de la ciudad puede llegar a hacerse el procedimiento. Esto quiere decir pues bueno que si tú eres de un estado en donde no es legal el aborto, pues puedes viajar a Ciudad de México y realizar ahí el aborto. También las clínicas privadas reguladas como la Gineclic pues ofrecen estos servicios. Y en Puebla existen las unidades médicas de la mujer donde recetan el método abortivo con medicamentos. En conclusión, el aborto en México es un derecho que pues ha avanzado mucho en los últimos años gracias a las decisiones de la Suprema Corte, a los cambios en varias leyes estatales y sobre todo a los movimientos sociales que se han creado pues sobre la legalización del aborto. Aunque ya se han legalizado pues en gran parte del país, todavía hay diferencias entre estados. Esto pues nos muestra que falta camino por recorrer para que se legalice en todo el país. Lo más importante de esto es que todas las personas tengan la información clara y que hay clínicas oficiales donde todo el procedimiento es seguro y garantiza la salud y los derechos. Hablar de este tema en educación sexual es importante porque nos ayuda a combatir los mitos, nos ayuda a generar respeto y a entender que el aborto, pues, sobre todo es un asunto de salud y de derechos humanos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. A continuación hablaremos sobre los costos que tiene este procedimiento, la interrupción legal del embarazo. Mi nombre es Lucía González y antes de brindarles esta información es importante recordar que estos costos pueden variar según el método que decidamos utilizar, según el lugar donde decidamos hacerlo. Hay que recordar que existen 2 instancias aquí en México donde lo puedas practicar, que son las privadas y que son las de gobierno, que en este caso son la Secretaría de Salud. No en todos los estados de México practican este procedimiento gratuito en la Secretaría de Salud, así que es importante investigar en dónde sí y en dónde no. Ok, iniciamos con 3. Son 3 métodos anticonceptivos los que logran encontrar un costo. El primero sería el más económico, que son los medicamentos. El más conocido es el misoprostol, que son pastillas que ingieres cada ciertas horas o según la indicación de tu médico y pueden variar
según la dosis, que rondan entre los 2.500 a los 4.000 pesos. No es un medicamento que se venda al público en general, es un medicamento con el que necesitas una receta para poder comprarlo, y es muy raro que una farmacia te lo pueda vender si no tienes una receta médica. Por otro lado, el aborto por aspiración cuesta entre 2.000 y 6.500 pesos, ya que suele requerir personal médico especializado y en algunos casos anestesia. En cuanto a los servicios públicos de la Ciudad de México, la ILA es gratuita en hospitales y clínicas de gobierno y también está cubierta por instituciones como el ISSSTE o el IMSS para sus derechohabientes. Sin embargo, en otros estados donde aún no se ha legalizado o donde el acceso es más limitado, las mujeres suelen recurrir a clínicas privadas o servicios de telemedicina, lo que eleva los costos. También es importante recordar que este rango de precios cubre lo que son tanto como las citas previas y las poscitas y el seguimiento que éste pueda requerir, unas citas de seguimiento, más medicamento, y hay que tener en cuenta que el precio también depende del lugar o la clínica donde lo hagamos. Es importante que la información sobre estos servicios sea clara y accesible para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y acompañada. Gracias por su atención. ¿Sabes cuántos abortos suceden en todo el mundo al año? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que se realizan 73 millones de abortos en todo el mundo anualmente. Sin embargo, 33 millones de estos son considerados como abortos inseguros. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? De acuerdo con la OMS, un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o bien de ambos. Tristemente, los abortos peligrosos traen consigo alrededor de 39,000 muertes al año, involucrando a mujeres, niñas y personas gestantes dentro de estas cifras. El 97% de los abortos inseguros son realizados en países en desarrollo, donde Asia abarca más de la mitad de este porcentaje. Además, 3 de cada 4 abortos en América Latina y África son considerados como abortos inseguros. Entonces, ¿penalizar el aborto es verdaderamente la solución? De acuerdo con estimaciones difundidas por la OMS, el 61% de los embarazos no deseados terminan en una interrupción voluntaria, es decir, en un aborto. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que independientemente de si esté penalizado o no, o de si esté legalizado o no, van a suceder de igual forma los abortos. Entre el 4.7% al 13.2% de las muertes maternas se debe a un aborto peligroso. En regiones desarrolladas se producen 30 defunciones por cada 100,000 abortos peligrosos, mientras que en regiones en desarrollo las defunciones aumentan a 220 por cada 100,000 abortos inseguros. Según estimaciones del 2012, cada año en hospitales se atienden a 7 millones de mujeres para tratar las complicaciones causadas por un aborto peligroso. Y es una cantidad considerable, ya que estamos tomando en cuenta que esta estimación solo abarca a los países en desarrollo. Según la información brindada por la Organización Mundial de la Salud, la proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en los países que imponen leyes muy restrictivas que en comparación a aquellos donde las leyes son aún más laxas. Lo único que garantiza que la penalización del aborto se realice es que las mujeres realicen abortos inseguros en lugares clandestinos o con métodos peligrosos. ¿Cuál es el impacto económico de los abortos peligrosos? De acuerdo con estimaciones del 2006, el tratamiento de las complicaciones de los abortos peligrosos o inseguros cuesta anualmente $553 millones a los sistemas de salud de los países en desarrollo, mientras que las discapacidades a largo plazo causada por dichos abortos dio lugar a una pérdida de ingresos de $922 millones. Un sistema de salud que ofreciera métodos actuales de anticoncepción
y servicios de calidad para inducir el aborto, evitaría y reduciría estos impactos económicos. Ahora voy a presentar los datos estadísticos más recientes sobre interrupción del embarazo en México, tanto los realizados de forma legal como los abortos clandestinos, y algunas características demográficas como la edad, riesgos y muertes. Estos números permiten dimensionar el problema más allá del debate moral. Lo muestran como un problema de salud pública. En primer lugar, hablaremos de las estimaciones de abortos clandestinos o inducidos en México. Se estima que en México se realizan entre 750,000 y 1 millón de abortos clandestinos anualmente. En informes y estudios realizados se habla de las tasas de aborto inducido en México de alrededor de 33 abortos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años. En un documento oficial del gobierno se reporta que en México presenta una tasa de aborto inducido de 33 por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años, una cifra ligeramente superior al promedio latinoamericano. En 2006 se estimó que ocurrieron 874,747 abortos inducidos en todo México, distribuidos por varias regiones. Según datos oficiales, en el contexto nacional el aborto clandestino continúa siendo común bajo leyes restrictivas. Ahora hablaremos de las complicaciones, hospitalización y mortalidad. En 2006 hubo aproximadamente 149,700 hospitalizaciones por complicaciones post-aborto en México. Las complicaciones graves como infecciones, hemorragias o daños al aparato reproductor afectan alrededor del 10% de las mujeres que abortan clandestinamente, según informes del Instituto Nacional de Salud Pública y de organizaciones de salud reproductiva. Se calcula que entre el 6% y el 8% de todas las muertes maternas en México podrían relacionarse con los abortos inseguros o clandestinos. Según algunos reportes periodísticos, los abortos clandestinos son responsables de más del 7% de las muertes maternas en México. En el ámbito oficial, en el año citado más reciente de la SSA, el aborto fue registrado como la tercera causa de muerte materna con 38 defunciones, representando 7.4% del total de muertes maternas al año. En la Ciudad de México, donde la ILE, la interrupción legal del embarazo, es legal hasta la semana 12, se reporta que desde su implementación no ha habido muertes maternas por aborto en servicios públicos. En un estudio sobre el impacto de la despenalización entre 2002 y 2017, la mortalidad materna por aborto pasó de 0.15 a 0.12 defunciones por cada 10,000 nacidos vivos a nivel nacional. En el Estado de México, entre 2018 y 2022, se registraron 41,261 egresos hospitalarios por atención de aborto. Esto puede incluir abortos legales, emergencias obstétricas y abortos inducidos en otros supuestos. Y de estos, 179 fueron por la causa de violación. En resumen, los números muestran que en México los abortos clandestinos siguen siendo una práctica común, con riesgos significativos para la salud de las mujeres, mientras que las opciones legales y seguras pueden reducir las muertes y complicaciones. Estos datos refuerzan que el debate no puede quedarse en lo moral o en lo legal exclusivamente, sino también en cómo proteger la salud pública, los derechos reproductivos y la vida de las mujeres. Muchas gracias. Yo les daré la conclusión sobre por qué debe despenalizarse el aborto. Debe despenalizarse ya que evita muertes y daños evitables en las mujeres, ya que, por ejemplo, del 2010 al 2014 fallecieron alrededor de 29,000 mujeres y hubo 24 millones de abortos según las estadísticas. También criminalizarlo no evita que busquen métodos peligrosos como por ejemplo clínicas clandestinas con mala higiene o personas que se hacen pasar por doctores solo por sacarles dinero, tomar pastillas que no son las aptas para abortar y simplemente les causen algún daño. También el miedo y denuncias a sanciones penales que hacen que las personas no busquen atención médica a tiempo. Puede ser de que les hagan algún desgarre interno y se estén desangrando o estén sintiéndose mal, y al no quererse sentir juzgadas por los hospitales o lugares donde vayan a recibir ayuda, prefieren aguantárselo, y es también de las algunas maneras en las que las mujeres fallecen.
También de que despenalizar protege a las personas más vulnerables y reduce desigualdades. Las mujeres no pueden pagar servicios en algunas clínicas clandestinas, ya que algunas suelen ser muy caras, de precios muy altos, o no están en la ciudad en las que ellas se ubican. Por ejemplo, hay unas en la Ciudad de México y puede que vaya gente aquí de Ciudad Juárez y no tengan la solvencia económica como para pagarlo. También debería ser despenalizado, ya que, por ejemplo, en las personas que son violadas y pueden quedar embarazadas de su violador, debería permitírseles no aceptar tener al bebé, ya que pues puede que les traiga algún mal recuerdo y pueda el niño sufrir de maltrato. En algunos casos ya se ha dado de que es el niño concebido por una violación y suele sufrir maltrato o lo dejan abandonado a su suerte. Entonces, para mí por eso debe ser despenalizado el aborto. No basta con que el aborto sea legal en algunos estados de México y que solo se tengan contadas algunas clínicas especializadas de interrupción legal del embarazo, ya que esta es una solución que discrimina a las mujeres que no tienen las posibilidades o los medios para viajar de una ciudad a otra para poder realizarse un aborto. Y es aquí donde este derecho se convierte en un privilegio de solo unos cuantos. Aún en pleno 2025, el tema del aborto sigue siendo un tema tabú para una gran parte de la población. Sin embargo, quiero decirte y quiero comentarte que eres una persona que merece compañía en dichos procesos, ya que al final de cuentas es tu salud, es tu vida y es tu decisión. Hoy en día, este procedimiento lo puedes realizar sin complicaciones desde casa, aunque es idóneo que puedas llevar a cabo este procedimiento acompañada de una red de apoyo, ya sea de algún familiar, amigos o algún grupo de apoyo especializado. Actualmente existen páginas que te pueden orientar para que puedas realizar la interrupción del embarazo de manera segura, con información confiable. En la página de Gobierno de México, www.gov.mx, existe un apartado donde puedes buscar un repertorio de centros de salud que te pueden auxiliar para realizar un aborto de manera segura y sin complicaciones. Dicha sección la puedes encontrar con el nombre de Directorios de Servicios del Aborto Seguro. Además, existen algunas fundaciones privadas, como vienen siendo la de Mary Stops, que te pueden ayudar a realizar un aborto seguro, ya sea de manera quirúrgica, yendo a sus clínicas. Su clínica se llama Clínica de Interrupción del Embarazo Mary Stops México, la puedes encontrar en Google Maps, o bien desde casa. Ellos se encargan de mandarte un kit con información y la medicación necesaria para aquellas que no tengan las posibilidades de viajar y requieran realizarse un aborto. Este tipo de fundaciones, además de acompañarte durante todo el proceso del aborto, te brindan un acompañamiento post-aborto, que incluye ayuda psicológica por un tiempo determinado. El aborto nunca debió haber sido un tema de moral o control sobre el cuerpo de las mujeres. El aborto es y será un tema de salud, por lo que es sumamente importante que como persona gestante estés enterada de los métodos anticonceptivos, pero también de los métodos abortivos en casos de requerirlo. A mi parecer, el aborto debe de ser un derecho legal para las mujeres y sin tanto cuestionamiento. Si bien existen muchas mujeres que desean el aborto por causas de violación y por no querer tener ese hijo indeseado, también hay muchas otras mujeres que no pueden mantener a sus hijos por vivir en situaciones de pobreza extrema. Así como ser madre es un derecho que tienen la mayoría de las mujeres, también no serlo debería de ser un derecho para ellas.